Para proseguir con el mismo tiene la palabra la senadora Moreira. Gracias, presidente. Bueno, cuando escuchaba al senador Heber tenía la tentación de intervenir muchas veces. Sobre recordarle que el presidente Chávez fue elegido unas 6 veces y superó un referéndum revocatorio por amplia mayoría. Recordarle que en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores aparece un comunicado de prensa sobre la auditoría del Tribunal de Cuentas donde se dice totalmente lo contrario de lo que el senador Heber afirmó, y desde el punto de vista jurídico no existe siquiera la apariencia de un delito, especialmente del que se hizo eco a la prensa. Recordarle que la sesión del Parlasur no se pudo celebrar porque estaba suspendida, pero en virtud de sí, la sesión del Parlasur estaba suspendida porque la delegación argentina no concurría. No, como el tema está afuera, le voy a dar una, hacia el fin de mi primera media hora, le concedo una aclaración sobre este punto, pero entiendo que estos temas no son los que nos competen hoy, donde las razones de la interpelación refieren al desacuerdo. Repito, tengo la tentación de responderle al legislador preopinante sobre Venezuela, sobre la auditoría del Tribunal de Cuentas y sobre el Parlasur, pero no lo voy a hacer porque el tema que tenemos hoy es otro. Y es el desacuerdo que expresa la oposición con la decisión de Uruguay de suspender al Paraguay y de permitir el ingreso a Venezuela en estas condiciones, creo entender, ¿no? No de permitir el ingreso a Venezuela, sino permitir el ingreso a Venezuela en estas condiciones. Y quiero decir que se interpela al canciller porque es la voz del gobierno, ya que fueron los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay quienes, a través de la voz de sus soberanos, sí, los presidentes son la voz del soberano en las democracias presidencialistas, que son las latinoamericanas, y sobre eso me voy a extender un poquito después. De hecho, las democracias presidencialistas están especialmente concentradas en América Latina. Es la voz de los gobiernos a través de sus soberanos, los presidentes, quienes acordaron ambas medidas: la aplicación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia y el ingreso de Venezuela al Mercosur, innecesariamente demorado y postergado por el Senado paraguayo. Innecesariamente postergado y demorado por el Senado paraguayo. Así que lo que se está discutiendo aquí es la política exterior del gobierno, otra vez, expresando su desacuerdo con la política del Mercosur realizada a través de sus soberanos y cuestionando finalmente la política de la mayoría de los países de América Latina expresada a través de la decisión de la UNASUR. Y cuando uno se refiere al gobierno de Chile o al presidente de Chile o al presidente colombiano, lo hace simplemente para usar esto como argumento de que, caramba, no es apenas el acuerdo entre un club de presidentes unidos ideológicamente por una misma visión, porque por ahora lo único que une a los soberanos que integran la UNASUR es exactamente la decisión de pertenecer a la UNASUR. No me parece que haya demasiadas coincidencias ideológicas entre todos los presidentes que expresaron enfáticamente su rechazo a la crisis política paraguaya y a la destitución sumaria y legítima del presidente Lugo. Entonces, creo yo entender que el cuestionamiento va mucho más allá del cuestionamiento al canciller, y por eso la interpelación se ajusta mal a su objetivo. El mecanismo de la interpelación se ajusta mal a su objetivo, porque el comportamiento del canciller y de la Cancillería es parte de un engranaje mucho mayor que abarca a 3 países como mínimo y a 2 instituciones o institucionalidades, UNASUR, Mercosur, y expreso alguna discrepancia con lo que se ha dicho sobre que quien lleva la política exterior es la Cancillería. La Cancillería se lleva por
acuerdo entre el presidente y el canciller. Recuerdo el artículo 168 de la Constitución de la República sobre las competencias del presidente de la República. Entonces, sí, la política exterior del gobierno la lleva a cabo el presidente de la República con el Consejo de Ministros, como toda la política se lleva a cabo de acuerdo a la Constitución uruguaya. Yo diría, presidente, que la posición que niega el golpe de Estado en Paraguay o que niega la ruptura del orden democrático en Paraguay está en franca minoría. Pero no solo la minoría de los 13 votos que dieron lugar a esta interpelación, sino una minoría política, cuya cabal de absoluta expresión hubiera cancelado el proceso de expansión política e institucional del Mercosur, como lo demuestra la negativa de la oposición a votar protocolo constitutivo para el Parlamento con proporcionalidad atenuada, que fue el que dio lugar a que tuviéramos estos parlamentarios del Mercosur, estos que se querían reunir ese día. Estos parlamentarios del Mercosur fueron votados solamente por el gobierno, solamente por la bancada de gobierno, y por supuesto que el ingreso de Venezuela también. ¿Qué hubiera sido del Mercosur si no hubiera existido la voluntad política de estos gobiernos y estas bancadas parlamentarias para dar los pasos hacia qué? Hacia el ingreso de Venezuela, sin duda, país con el cual existen solo diferencias ideológicas, porque el intercambio con Venezuela y las ventajas del ingreso de Venezuela para el Uruguay y para el Paraguay y para el bloque son por todos evidentes, pero se discute que la política exterior no sea ideológica y no he escuchado otra razón para oponerse al ingreso de Venezuela al Mercosur que no sea ideológica. A esto me voy a referir más tarde. Pero además porque se discute el Mercosur político, y sobre esto hemos tenido debates interminables, Se discute el Mercosur político porque hay quienes defienden que el Mercosur no puede ser político. Pero lo curioso es que aquellos que discuten el Mercosur político ahora son defensores de la institucionalidad jurídica que este Mercosur se dio porque es político. Entonces, como este Mercosur es político, como nosotros defendemos la orientación política de este Mercosur, es por lo cual la decisión fue política. Y quiero decir al miembro interpelante que si voy a pasar a discutir o a razonar o a analizar el quiebre democrático en Paraguay, no lo hago como una intromisión en los asuntos paraguayos, sino que es necesario a los efectos de interpretar cómo se aplicó el protocolo de Ushuaia, decisión que el miembro interpelante considera el primer error de la Cancillería. Entonces, ¿golpe de Estado o no? Bueno, yo vi una encuesta que anda por ahí, donde se le pregunta a los uruguayos, ¿usted cree que hubo un golpe de Estado en Paraguay o lo que hubo fue un juicio político legal? Encuesta cifra 23 de julio. Yo diría, es una contraposición complicada porque hubo un juicio político, sin lugar a dudas, con visos de legalidad, pero la política no es forma y sustancia, es forma y contenido, y visos de legalidad no es legalidad. El juicio político a Lugo adolece de vicios formales, procedimentales y sustantivos o de legitimidad. Empecemos por lo formal. Empecemos por algo que no tiene nada que ver con los plazos, que son las razones de la destitución de Lugo. Las tengo acá. Bueno, el primer argumento es que realizó un acto político con personas de izquierda en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Muy bien. El segundo es que hizo que los militares se sometieran a los caprichos de los carteros u ocupantes ilegales de tierra. Es más, cito textual, fue indignante ver cómo oficiales vistiendo el glorioso uniforme de las Fuerzas Armadas recibían órdenes de carteros como si fuesen sus soldados. La tercera argumentación es que no pudo frenar la ola de delincuencia que azotaba al país. La cuarta fue que firmó el protocolo de Ushuaia. El protocolo de Ushuaia, que el senador interpelante dice que no votaría, a pesar de que creo que estaría de acuerdo con la Carta Democrática de la OEA, y ahora voy a mostrar la coincidencia absoluta entre el protocolo de Ushuaia II y la Carta de la OEA, que sin duda el senador interpelante avala. Y la última, trajo caos e inestabilidad al país.
Bueno, además está decir que no se comprobó ninguna de las acusaciones. Es más, el libelo acusatorio de 21 de junio declara que todas las causales mencionadas son de pública notoriedad, por lo que no necesitan ser probadas. ¡Caramba! Se destituye a un presidente y no se necesita probar las causales porque son de pública notoriedad. ¡Caramba! ¡Qué ilegalidad bárbara!, ¿no? Entonces, quiero decir algunas cosas que también son de pública notoriedad. Primero, no hubo un proceso de investigación para determinar las causas de la masacre de Curuguatí. De hecho, el presidente Lugo encomendó 2 comisiones que luego de destituidos quedaron en la nada. Así que no sé cuánto sabremos de la masacre de Curuguatí. Por ahora, poco. Luego hay acusaciones tan inespecíficas que cuesta creer que sean acusaciones jurídicamente viables. ¿Los militares recibían órdenes de los ocupantes ilegales de tierra? Vamos. ¿Había una ola de delincuencia en el país? Yo no tengo datos de eso, y miren que sigo todos los indicadores de Paraguay. ¿Había caos e inestabilidad? ¡Wow! Eso sí que es complicado. ¿Se puede enjuiciar y destituir a un presidente porque la inseguridad aumenta mucho? Problema tendríamos nosotros. ¿Se puede destituir a un presidente porque alguien dice que hay una sensación de caos e inestabilidad? Bueno, yo digo qué raro, ¿no? Porque la cantidad de delitos en Paraguay no había aumentado sistemáticamente. Perdón, con los datos que yo tengo. Capaz que los senadores paraguayos tenían otros. Habían informes sobre el mejoramiento de las certezas jurídicas en Paraguay, producto de 2 medidas. Una, las medidas de reforma de Estado en la administración pública paraguaya, que estaban siendo llevadas adelante por el presidente Lugo, y la otra era una cierta depuración de los cargos en el Estado. Aparecieron los primeros llamados a concurso, todo esto con compromiso de Naciones Unidas, que estaba apoyando al gobierno de Lugo para mejorar las certezas jurídicas en Paraguay, y la primera evidencia del aumento de las certezas jurídicas en Paraguay fue que aumentó notoriamente, no recuerdo el número ahora, las inversiones extranjeras en Paraguay. Por otro lado, el país mejoraba en empleo, mejoraba en salario. El salario real había mejorado 10% en unos pocos años, y sin duda estaba mejorando en derechos sociales, acceso a la salud especialmente. Pero de lo que nadie habla acá es de lo que consiguió Lugo con la renegociación del Tratado de Itaipú. Lo que consiguió Lugo con la renegociación del Tratado de Itaipú, en eso que algunos llaman el Club de Amigos. Muchas cosas consiguió Lugo perteneciendo al Mercosur. Muy bien. Sigamos con las razones de la destitución. Ahora me voy a referir a el diputado Cárdenas, que comparece a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, y es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Paraguay. Entonces, bueno, ¿qué dice Cárdenas sobre cómo se desemboca en el inicio del juicio político? Palabras textuales, tienen la versión transcrita los que la quieran. Dice: el juicio político fue producto de un proceso de crispación social que se inicia desde el primer día de asunción del señor Fernando Lugo en el gobierno. Empezamos el juicio político el primer día, no esperamos al 4º año, lo empezamos el primer día. ¿Por qué? Sigo, sí, textual. Era una situación de confrontación y de lucha de clases que nos parecía bastante extraña, porque nuestra historia no registraba ese tipo de acciones o actos. Yo agregaría, poca confrontación de clases podría haber durante una larga dictadura.